libro, Matar al Mormón, de Gabriel Pereira. Gabriel Pereira se encuentra con nosotros aquí en el living para hablar justamente de este libro que encierra algunas columnas, obviamente de los trabajos de Gabriel, y también una investigación sobre Julio Guarteche. Bienvenido, Gabriel, un gusto tenerte aquí. Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo llegás a esta investigación sobre Julio Guarteche que parece una película justamente de narcotráfico, ¿no? Política, influencia, narcotraficantes y un jefe de policía y un posible magnicidio del jefe de policía? Sí. ¿Cómo llegás? No, es que en realidad la información tomó estado público en su momento de que había sido amenazado Guarteche, de que no se sabía si había dejado el país por una semana o qué, y quedó por esa. No se profundizó. No se profundizó. No se profundizó. ¿De qué año hablamos, Gabriel? 2006. 2006. 2009, 10 años. 2009. ¿Qué cargo ocupaba Guarteche en ese momento? 2009. Él era, en ese momento era ya director nacional de policía. Pero además de que no se profundizó, a mí después de que pasó el tiempo y veo en perspectiva lo que podría haber ocurrido, me llama la atención que el gobierno no haya informado de esto. No digo en el detalle preciso de las cosas, pero saber... A ver, vos imaginate que el auto de Guarteche venía por Avenida del Libertador, que es el camino que normalmente hacía desde su casa, doblaba en la calle Uruguay, y ahí en Río Negro, al pasar por al lado de un auto que tenía 15 kilos de C4, que es un explosivo plástico militar, volaba. La muerte de Guarteche era hubiera sido un escándalo total. Hubiera sido hubiéramos sido noticia internacional de las feas, digamos, ¿no? Y solo no pasó casi que por una anécdota. O sea, hay que agradecer que el narcotraficante uruguayo que lo mandó a matar había adquirido el suficiente poder como para que la DEA lo infiltrara, ¿no? Y como estaba infiltrado, la DEA se enteró y pegó el chiflido. Pero si no hubiera sido por eso, hubiera pasado. O sea, estuvimos caminando entre nosotros preparando el atentado a dos terroristas, un marroquí y un holandés, expertos en explosivos. Y me llama la atención que el gobierno no nos haya informado, porque es muy importante para mí una cosa que Guarteche repetía, que era la percepción compartida del riesgo. Percepción compartida del riesgo implica que todos más o menos tenemos una idea más o menos compartida de cuáles son los riesgos a los que nos vemos sometidos, ¿no? Y este elemento no está dentro de la percepción compartida que podemos tener del riesgo, porque no nos enteramos de que este riesgo existía. Gabriel, esto iba a ser un atentado, además, o sea... Sí, claro. Ahora, él sabía, Guarteche, al cargo con el que tenía, sabía que su vida corría peligro permanentemente por justamente investigar a los narcos y estar metido en todo el asunto del narcotráfico, ¿no? En la investigación del narcotráfico. Él sabía que su vida estaba en peligro. Sí. De hecho, vos contás algo que es fantástico, que él, sabiendo del peligro de vida que corría todos los días, él era muy franco con su familia y le informaba de los peligros a los que se estaba sometiendo. Quiere decir que también gran parte de tu libro es el testimonio de su mujer. Totalmente. Que te ha contado los detalles, porque él sabía que su vida peligraba. La mujer siempre. Y los hijos, la mujer y los hijos. Exactamente. Hay algunos detalles que los policías con los que hablé para que me fueran contando no me contaron. Me lo contó la familia, digamos, ¿no? Porque eran detalles que ellos consideran que no podían divulgarlo, porque estaban dentro incluso del secreto de la investigación que se hizo policial sobre el episodio. La familia está muy presente. Siempre yo tenía conversaciones con él en su despacho, donde muchas veces él lloraba porque sentía que estaba exponiendo su vida todo el tiempo, pero no solamente porque lo fueran a matar, sino porque sufría nanas todo el rato por el estrés al que se veía sometido. Estaba entregando la vida por una cosa en la que decía los poderes no son conscientes, por eso a una operación le puso campanitas para que la clase política reaccionara, ¿no? Y él decía, bueno, con mi vida
está en riesgo la vida de mis hijos, y él tenía muy presente a la familia, y es verdad eso, sí, él era consciente y él sentía que no podía ocultarle la realidad a su familia, que tenía que contársela Claro. toda, ya que estabas en riesgo, ya que él ponía en riesgo a su gente, que su gente supiera la verdad. Gabriel, ¿cómo fue para Ugarteche seguir en el cargo inmediatamente después de ese atentado, sabiendo que tenía que seguir cumpliendo las mismas funciones con ese atentado frustrado? Después que termina el relato, el libro empieza con el relato y luego vienen las columnas mías del observador y una de búsqueda, pero en el medio hay como 4 epílogos. Y en uno cuento la anécdota de que en el colegio italiano donde iban los hijos, los llamaron, la directiva, para que sacara al hijo de ahí, porque sentían que estaba poniendo en riesgo la vida de los demás chiquilines. Y él decía, yo estoy poniendo en riesgo la vida y estoy cuidando la vida de los demás, y me piden que saque a mi hijo de ahí, con la paradoja de que luego el hijo de un narcotraficante muy poderoso iba a la clase del hijo. Él sufrió mucho, no el seguir estando en riesgo y eso, sino la falta de consideración, digamos, que se tuvo para con él. Y ese Perdón. No, ese atentado, el objetivo era vengarse directamente por algún golpe frustrado o descabezar la cúpula y colocar a alguien más afín a los narcotraficantes. Una guerra de narcos. Es una guerra de narcos, era producto de una guerra de narcos. Para un narco no hay nada más peligroso que otro narco. Y hay una estrategia que han seguido algunos gobiernos. El gobierno mexicano, por ejemplo, el Chapo creció enormemente, el Chapo Guzmán creció enormemente en su poder porque en determinado momento el gobierno mexicano apostó al cártel de Sinaloa para que descabezara a los demás cárteles. Y es mejor lidiar con uno que con 20, digamos, ¿no? Y con uno que tuviera controlado. Esa lógica era la que Cachito Pérez Lizazo, que es el narcotraficante, creía que Ugarteche había aplicado en beneficio de otro narcotraficante bastante conocido, Washington Risotto, el Boche Risotto, que lo mataron. Dicho sea de paso, Risotto había sufrido 2 atentados y luego el auto de los sicarios había sido quemado y la policía había dicho: esto fue hecho por profesionales. Y uno siempre decía, la policía te la infla, ¿no? Los profesionales. Y era el Cachito que había contratado a otros 2, en este caso terroristas de Europa del Este, no sé si serbios o qué, que había intentado matar al adversario de Cachito, ¿no? Ahora, Gabriel, ya tenemos el libro para adentrarnos en los detalles, porque es apasionante realmente ese episodio en la vida de quién fue justamente el director de policía. Pero en esta situación actual que estamos dando noticias, Gabriel, de que se van 4,5 toneladas de toneladas a Europa, que encuentran droga acá, droga allá, dimensiones en materia de cantidad que son de locos, ¿no? Que salen del aeropuerto de Carrasco, que salen vía barco. ¿Qué fenómeno estamos viviendo? A ver si vos que venís analizando el tema desde hace tantos años, nos puedes dar tu visión sobre esta situación que hoy tiene Uruguay como un centro, digamos, donde entra, donde sale, donde se comercializa la droga. Y solamente estás viendo, no sabemos cuánto, pero posiblemente estés viendo el 10% de la realidad. Es decir, una mercadería que se compra a $3.000 y en el destino se vende a 50, 60, 70 y hasta $80.000. Los narcotraficantes mandan 10 partidas, pueden caer 9, que con una que pase ellos... Hicieron el botín. Ellos hicieron el botín. En el año 72, Richard Nixon le declara la guerra a las drogas y desde entonces hasta hoy, además de gastarse cientos de miles de billones de dólares, las drogas se han multiplicado en cantidad y en calidad, los cultivos han aumentado, los cárteles han aumentado, el precio ha bajado, el sicariato ha aumentado, o sea, es una guerra absolutamente perdida, hace mucho tiempo perdida y se sigue perdiendo esa guerra. Esta situación de hoy no ha cambiado en los últimos tiempos. Nos ha cambiado a nosotros particularmente, ¿por qué? Bueno, porque en el año 2000 se aplicó en Colombia una cosa que se llamó el Plan Colombia, $20.000 millones. Estados Unidos apuesta a combatir los cárteles colombianos y se produce lo que en seguridad se llama el efecto globo. Vos apretás en un lado y el aire se va para otro. Entonces, apretados allí, los cárteles
no tuvieron más remedio que buscar otras vías de salida y ahí es que vienen por el Río de la Plata. Luego hubo otro episodio que fue el control de los precursores químicos que se necesitan para transformar la hoja de coca en cocaína. Los laboratorios, digamos. Exacto, ese control de los precursores obligó el fenómeno de la efedrina en Argentina, ¿no? Perdóname, pero ¿y el sistema político uruguayo está infectado por esto? ¿Hay relación con narcotraficantes? ¿Visitan a los políticos? En el libro se cuenta que hay un par de narcotraficantes que eran perseguidos, que estaban pinchados, fueron a visitar el palacio y se reunieron con dirigentes políticos. Se presume que no para ningún delito en particular, pero yo recuerdo que en la década del 90, yo soy periodista desde mediados de los 80, se decía que en Uruguay no había corrupción. Si uno se fija en los diarios desde la recuperación democrática hasta el primer gobierno de Sanguinetti, la palabra corrupción en el sistema político uruguayo no existía. Nos creíamos eso, así como nos creíamos que no había lavado de dinero, así como nos creímos un montón de cosas. En materia de drogas, no había laboratorios, pues hubo. No había sicariatos, pues hubo. Todo lo que pasó en el mundo pasó acá. ¿Sí? Entonces, es dable esperar que, así como hace décadas algunos sectores políticos se financiaban con el contrabando, el narcotráfico no logre infiltrar el sistema político. ¿Por qué? ¿Por qué si en todas partes del mundo todo lo que ha pasado pasó acá, eso no va a pasar o no está pasando? Es muy de tontos pensarlo. ¿Están más aceitados los mecanismos de control y de represión al tráfico ilícito de drogas? Hay mucha más información, hay mucho más intercambio de información, sin duda. Pero es lo que te digo, no es posible pensar que se va a poder terminar con ese flagelo, digamos, en tanto la humanidad, miles de millones de personas siguen reclamando el consumo de esas sustancias. Mientras eso exista, y viene existiendo desde hace siglos, va a seguir existiendo el tráfico. Ahora, cuando estamos en año electoral y se plantean las medidas de seguridad y se habla, ¿no?, del combate al narcotráfico y demás, ¿qué es lo que humildemente se puede hacer frente a esto que vos decís sos radical? Esta es una guerra perdida desde toda la vida. Sí, pero esto que digo yo lo han dicho zares de la droga mexicanos, estadounidenses, que han estado al frente del ¿Y Uruguay combate. qué puede hacer? O sea, eso voy. De alguna de las medidas que hayas escuchado en estas propuestas. Digamos, en la medida que estas son las reglas de juego y que no se pueda legalizar la droga en un solo país, digamos, sería absurdo. Esta experiencia que está haciendo Uruguay con la marihuana es por demás interesante. Lo que se puede hacer es enfocar en lo que es el poder más grande y la preocupación más grande que tienen los narcotraficantes, que es el dinero, ¿no? El dinero. Si vos le pegás en la ruta del dinero, es donde más daño le haces. Porque para producir cocaína hay... O sea, en el control financiero. El control financiero, el control del lavado de dinero es donde además no trasladás la guerra. Porque Estados Unidos trata este problema como un problema de salud pública, pero los países del tercer mundo que producen los trata como un problema de seguridad nacional. Por eso México tiene 200.000 muertos en el combate al narcotráfico, mientras que Estados Unidos no sé cuántos tiene por algún tiroteo con algún narcotraficante. No se ve esa guerra en las calles de las ciudades de Estados Unidos como sí se ve en las selvas o en los pueblos de esos países. Entonces, por lo menos un combate que no sea violento. Por lo menos tratar de evitar sumar más violencia a la violencia que tenemos. Que ya aportan, además. Ahora, lo de los infiltrados es impresionante, ¿no? Vos decías, este atentado a Ugarteche lo evitó un infiltrado de la DEA. Qué vida esa, ¿no? Aparte, ¿no? Digo, al margen, hay que meterse como uno más en un cártel de estos y encima ser Hay que vivir qué eso, brutal. ¿no? Eso me impresiona. No, bueno, sí, nos y tenemos Y nadie que sale ir. intacto de ahí, ¿no? ¿Qué Además. te parece? Gabriel, muchas gracias por tu presencia esta mañana y felicitaciones por la edición de Gracias Matar a al ustedes, Mormón. muy amables. Por favor.